Buenos días a todos. Yo voy a realizar una breve introducción, luego Carmen va a continuar hablando de la labor arqueológica para finalmente hablar de la labor museística de este personaje. Yo quiero situarlo muy claramente. Justo Joverías Pérez, después de Juan Cabrés, y salvando las distancias, por supuesto, fue el colaborador más importante que tuvo el marqués de Cerralbo. Hasta el punto que dentro del inventario que realizó Juan Cabré en 1926 de la colección, hemos podido determinar que 37 de los yacimientos fueron excavados o tienen relación con este personaje. Hay otros sacerdotes de la misma época, como Portela, que se sabe que excava, por ejemplo, Aguilar de Anguita, pero la labor de este hombre como prospector, incluso como excavador, fue absolutamente monumental. Él, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, va a excavar las necrópolis de Latance, va a excavar la necrópolis de la Olmeda, va a excavar la necrópolis visigoda de Palazuelos, aparte de realizar toda la prospección del arte rupestre del sur de Soria y del barranco del Duratón, entre otras cosas. La verdad es que hablar de la vida de Justo Juverías es muy difícil, porque prácticamente él no ha dejado ningún testimonio escrito. Y nos hemos tenido que basar pues, en las pocas menciones que de él hace Cerralbo en alguna publicación, otras que hace Juan Cabré, y luego, sobre todo, en periódicos de la época, ¿no?, en las cuales sí que habla de las excavaciones que está realizando, sobre todo en la zona de Sigüenza y luego en las zonas también donde fue párroco. Evidentemente, el interés de este personaje es muy grande, porque no cabe duda que sin Justo Juverías muchas de las colecciones y muchos de los materiales que hoy están depositados en este Museo Arqueológico Nacional no estarían. Pero aparte, y Carmen esto lo ha inferido muy bien, Justo Juverías se vio un poco, yo diría, influido por la ideología de Cerralbo, de servicio a la patria, de servicio a la ciencia, de una manera totalmente desinteresada, ¿no? Y además, curiosamente, fue el único de los que trabajaron con Cerralbo, de los prospectores de Cerralbo, que sobrevivió al marqués. Él continuó trabajando después, y es más, no solamente al marqués, sino también a su amigo Juan Cabré, ¿no?, cuya muerte, además, en 1947 le dejó del todo huérfano. Este personaje, después de la guerra, incluso antes, creó justamente antes de la guerra un pequeño museo en la localidad de Membrillera, que durante los acontecimientos de 1937, la batalla de Guadalajara, se perdieron y no se sabe quién lo hizo verdaderamente, porque primero entraron unos en el pueblo, luego los otros, y ya se sabe lo que son las guerras civiles, ¿no?, con el desastre que esto supone. Fue nombrado también comisario de excavaciones local de Sigüenza en 1941 y continuó su labor. Ahí hasta que ya en 1958 se jubila al cumplir los 80 años y aún así después recibe a algunos arqueólogos de prestigio para hablarles de las excavaciones en las que él había participado, como por ejemplo en Torralba, del cual el padre, Emiliano Aguirre, en entonces padre Emiliano Aguirre, pues realiza un análisis, ¿no?, de las conversaciones que tuvo con Juverías, en las cuales le atribuye que él fue el que excavó el yacimiento de Torralba del Moral. De todas maneras, Carmen ahora les va a hablar de toda la cuestión y de la labor arqueológica de Juverías. Se lo has contado todo tú, casi. Bueno, sí, pero en resumen. Vamos a detallar un poquito. Bueno, se comentaba ya que Juverías se dedica a la arqueología de campo bajo el patrocinio del marqués de Cerralbo. No es este el lugar para hablar del marqués de Cerralbo, pero sí dar dos pinceladas. Ya sabemos que otros que nos han precedido en la palabra ya han tocado tanto su colección como su trabajo. Y bueno, pues comentar que el trabajo de Cerralbo se extendió en la meseta central entre el año 1907 y 1922 y que, aparte de tener un lugar importante como político, coleccionista y arqueólogo, tuvo mucho que ver en la redacción de la Ley de Excavaciones. En definitiva, era un filántropo que acometió trabajos de investigación en centenares de enclaves arqueológicos y que buscaba, como decíamos, que la ciencia avanzara. Que la ciencia avanzara, pero ahora suena mucho, ¿no? ¿Vale? Perdón, bueno.
Bueno, pero no es este el lugar solo para hablar de Cerralbo, sino fundamentalmente poner el foco en sus colaboradores de campo como Justo Juberías. Estos colaboradores, con su implicación, su responsabilidad y su saber, contribuyeron a una mayor calidad de los trabajos, a pesar de que ya en vida de Cerralbo y especialmente antes de la promulgación de la Ley del 11, se trabajaba sin aplicar ningún método estratigráfico en la mayoría de los casos e incluso después. Se avanzaba con prisa, improvisando en función de la localización de un resto interesante y buscando reconocer la titularidad del descubrimiento y de manera simultánea en varios enclaves. Esa rapidez era necesaria en función de las necesidades para acometer las faenas agrícolas y cuándo encontrar obreros y cuándo disponer de las tierras ya cosechadas para pagar menos indemnizaciones, y entonces había que elegir bien en qué época del año se trabajaba. El cura Juberías llega a Santa María de Huerta en 1906. En esos años ya su hermano segundo Juberías trabaja como administrador al servicio de la familia Cerralbo y ya se está ocupando desde hace tiempo la residencia familiar de los Cerralbo, denominada El Castillo, donde los marqueses pasaban sus vacaciones y se convirtió en la base de operaciones y además condicionó el área de estudio y actividad arqueológica de Cerralbo, tal y como conocemos, y en principio también hasta la de Cabré. Esta casa, digamos, aunaba varias funciones. Una logística que tenía que ver con toda la preparación previa de las excavaciones, el traslado de materiales, la limpieza, la ordenación y hasta que se llegaba a la parte de los museillos. Y luego una parte importante de intercambio de conocimiento y difusión arqueológica mezclada pues, con esa cortesía de los nobles y de los que recibían, ¿no? En este caso, arqueólogos y científicos. ¿Solo? Bueno. Bien, bueno, pues en el año 7 también, cuando Cerralbo preparaba su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, ya Juberías sabemos que se conocen, sabemos que comparten el momento de la apertura del sepulcro del arzobispo Jiménez de Rada y que ya están trabajando en la identificación de las vías 24 y 25 del itinerario de Antonino referido a la localización del Cerro Villar. El Cerro Villar, que luego pudo demostrar Cerralbo, que era la Manso y Arcóbriga. Bien, en ese momento, desde el año 9 que se publica el Alto Jalón, hay una especie de actividad frenética intentando localizar cada vez más yacimientos y ya en el año 10 Juberías está trabajando como párroco de Torrevicente en la comarca de Atienza, donde Cerralbo trabaja sin freno, digamos, ¿no? De esa época son descubrimientos en los que él participa o de los que él da la voz de alarma, como los grabados y hallazgos de Retortillo, Torrevicente, Castro y Manzanares y también las necrópolis de la Olmeda de Jadraque, Alcolea, Tor del Rábano y el Atance. Según el inventario de entrega a la colección Cerralbo al Museo Arqueológico Nacional, del que se habla al menos de material conservado de 118 yacimientos, pues hay que pensar, como decía Ernesto, que más de una treintena se deben a la acción directa y a la dirección de Justo Juberías. Respecto a la importancia de la participación como codirector de excavación o como coordinador de zona de Juberías en Torralba del Moral, todavía queda mucho por comprobar. Digamos que a partir de esa conversación que tuvo Emiliano Aguirre con el cura Juberías y transmitiendo esa información oral, él se sitúa como uno de los responsables de la excavación de Torralba que se realizó entre el año 9 y el 11, pero es un término que tenemos que comprobar. Lo más importante de Juberías, a nuestra manera de ver, es su participación en el descubrimiento, documentación y trabajo sobre el arte rupestre. No hay más que hojear el catálogo monumental de Soria o la prensa del momento para ver cavernas como la de Felipe Arribas, Antonio Antón y Miguel Varas en Torrevicente o las cavernas de Abancos, Auquillo de Paredes, Castro y Valbenedizo ya en el año 12, narradas o bien un año antes por las páginas de la Historia Patria o por artículos en el Avisador Numantino a cargo de Esteban Arriba. En este caso, no hay que olvidar un documento importantísimo, que es el que prepara Juberías y que se conserva ahora mismo en el legado documental del CEDAP de la Autónoma, que son los descubrimientos de arte rupestre en las provincias de Soria, Guadalajara y Segovia por el excelentísimo Marqués de Cerralbo, en el que él de manera sistemática y rigurosa prepara el camino para que Cerralbo publique luego, un año después, su monografía sobre el Duratón. Sabemos que Juberías en el año 18 sigue prospectando y documentando arte rupestre, después de la publicación que comentamos de Cerralbo, tanto en Soria como en Segovia, y pasan yacimientos como Cabrerizos, Arcones, Castroserna, y todavía en el 21 está descubriendo cuevas como la de la Nogaleda y Castroserna de Abajo. Cabré, en 1941, en su trabajo del 41, recoge una parte de estos hallazgos realizados en vida de Cerralbo, exactamente los considerados esquemáticos, refiriéndose a que son descubrimiento de Juberías, al que define como prospector del Marqués de Cerralbo.
Juberías, después de la muerte de Cerralbo, es trasladado a Esteban Vela, no porque haya relación directa, sino porque temporalmente es así, y trasladó desde Esteban Vela a Membrillera y, siendo párroco de esta localidad, él trabaja codo con Cabré en la necrópolis del Altillo de Cerropozo. Digamos que ahí el tiempo corrió a favor de la conservación del yacimiento y pudieron salvar la necrópolis, y ahí Cabré le define como delegado director de muchísimas exploraciones y excavaciones costeadas por el Marqués de Cerralbo. Es decir, el que empezó como arqueólogo amateur, como ayudante de campo, como persona interesada en el tema, con el tiempo va aprendiendo y consigue ser hasta comisario local de excavaciones de la región de Sigüenza. Para terminar, lo único que quiero yo añadir, creo que ahora sí, es dos cosas. Juberías, a partir de este momento, desarrolla una importante labor de excavación en la zona de Sigüenza. Excava, entre otros, el yacimiento de Río Salido, uno de los más importantes, con cerámica pintada de la primera edad del hierro de la zona, aparte de prospectar otros muchísimos yacimientos, y crea dos pequeños museos. Uno en el Seminario de Sigüenza, una colección arqueológica que se depositó y que estuvo depositada allí hasta comienzos de este siglo, en que se trasladó al Museo Diocesano, y colabora también en la creación del propio Museo Diocesano de Sigüenza, llevando a cabo también una labor de salvamento de materiales arqueológicos y además también de materiales, digamos, y de obras de arte que estaban en las propias iglesias y que en aquel momento corrían peligro. Él, por ejemplo, se sabe que salvó la portada de la iglesia románica de Jocar y que también salvó dos altares del siglo XVI que estaban en Ocentejo. Esto es todo. Muchas gracias.